Congreso Internacional Academia Journals 2020. Estudio y caracterización de motor síncrono y jaula de ardilla. Presenta su servidor Yael Valdemar Torres Torres, el doctor Erasto Vergara Hernández, el maestro en ingeniería César Eduardo Sea Montufar y la maestra en ingeniería Brenda Carolina Pérez Milán. A continuación se muestra el contenido general de esta presentación. Introducción. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas esencialmente por un estator y un rotor. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, es decir, pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos, herramientas eléctricas, etc. En esta presentación se hace un recopilado sobre dos temas de suma importancia en el área de las máquinas eléctricas. En primer lugar, se describe el motor síncrono, posteriormente se aborda el motor jaula de ardilla. Para cada motor anteriormente mencionado se abordan los siguientes subtemas: partes que lo componen, principio de funcionamiento, circuito y/o forma de arranque y paro, y circuito y/o forma de cambio de giro. Motor síncrono, partes que lo componen. El ensamble y construcción de los motores síncronos es idéntica a la de los generadores de corriente alterna de polos salientes. El estator se encuentra constituido por un núcleo magnético ranurado, el cual posee un devanado ímbrico trifásico. Por ello, el devanado también es idéntico al de un motor de inducción trifásico. El rotor posee un grupo de polos salientes que son excitados por una corriente directa. Las bobinas de excitación se encuentran conectadas en serie a dos anillos colectores y la corriente es alimentada al devanado por un excitador externo. Las ranuras también están hechas a lo largo de la circunferencia de los polos salientes. Portan un devanado de jaula de ardilla similar al de un motor de inducción trifásico. Este devanado amortiguador es utilizado para arrancar el motor. Los motores síncronos actuales con frecuencia utilizan excitación sin escobillas, similar a la utilizada en generadores síncronos. De acuerdo con la figura 2, un generador trifásico de tamaño pequeño llamado excitador y un rectificador trifásico van montados en un extremo del eje del motor. La corriente directa IX del rectificador es alimentada de forma directa a los devanados de polos salientes sin pasar a través de las escobillas anillos colectores. La corriente puede ser variada controlando la pequeña corriente de excitación IC que fluye en el devanado de campo estacionario del excitador. Principio de funcionamiento. Para entender el concepto básico de un motor síncrono, en la figura 3 se muestra un motor síncrono de dos polos. La corriente de campo IF del motor produce un campo magnético de estado estacionario BR. Un conjunto trifásico de voltajes es aplicado al estator de la máquina que produce un flujo de corriente trifásica en los devanados. Un conjunto trifásico de corrientes en el devanado del inducido produce un campo magnético uniforme rotacional BS. Entonces existen dos campos magnéticos presentes en la máquina y el campo rotórico tenderá a alinearse con el campo estatórico de la misma manera que dos barras magnéticas tenderán a alinearse si se colocan una cerca de la otra. Puesto que el campo magnético del estator es rotante, el campo magnético del rotor tratará constantemente de emparejarse con él. Cuanto mayor sea el ángulo entre los dos campos magnéticos, mayor es el par sobre el rotor de la máquina. Para explicar de una manera más fácil el principio básico de operación del motor síncrono, es que el rotor persigue el campo magnético rotante del estator alrededor de un círculo sin emparejarse del todo con él. Circuito y/o forma de arranque y paro. Arranque manual de motores síncronos polifásicos. De manera que el estator de un motor síncrono es el mismo que el de un motor de inducción, el motor síncrono polifásico puede ponerse en marcha como un motor de inducción con sus devanados amortiguadores por uno de los métodos SC y M. Sin embargo, en todos estos métodos el circuito de excitación está cortocircuitado hasta que el rotor se encuentra cerca de la velocidad de sincronismo. En este punto, el circuito de excitación de CC es abierto y le queda aplicada la tensión de CC llevando al motor al sincronismo, tal y como se muestra en la figura 4b. El devanado de excitación se encuentra cortocircuitado a través del contacto R normalmente cerrado a una resistencia de descarga. Por lo tanto, durante el periodo de arranque, el circuito de excitación actúa en el mismo sentido para ayudar al devanado amortiguador hasta que el rotor se acerca a la velocidad de sincronismo.
El método de arranque mostrado en la figura 4A corresponde a un arrancador manual por autotransformador de tensión reducida que utiliza la transición en circuito cerrado. En la primera posición de arranque que se observa en la tabla de secuencias de la figura 4C, los contactos M se encuentran cerrados, pero el rotor no gira en esta posición. En la segunda posición de arranque, los contactos M y S1 se encuentran cerrados, alimentando solo los autotransformadores, pero no al estator del motor síncrono. En la tercera posición de arranque, los contactos M, S1 y S2 están encerrados, arrancando el motor síncrono bajo condiciones de tensión reducida. Después de un apropiado intervalo de tiempo, el interruptor se lleva a la posición 4, donde los contactos S3 se cierran y se abren los S1. Los primeros contactos quedan entonces cerrados antes de que se abran los últimos para hacer posible la transición en circuito cerrado, al mayor valor de la tensión del estator. El rotor se acelera a la velocidad de sincronismo y el interruptor se lleva a la quinta posición cerrando los contactos NA-R de la fuente de suministro de CC y abriendo el contacto RNC, por lo que se cortocircuita el bobinado de excitación, por tanto dicho devanado se excita y el motor se acciona en sincronismo. En la posición 5 los contactos S también se encuentran abiertos, como se muestra en el diagrama de la secuencia. En la posición de marcha, los contactos NA, M, S3 y R se encuentran cerrados y el contacto RNC en el circuito de descarga del campo está abierto. Cuando se sitúa en la posición de fuera, el primer grupo de contactos se abre y se cierra el último. El motor se desconecta de las líneas de CC y de CA y la descarga del campo es absorbida por la resistencia de descarga de R, que puede ser una resistencia de Tirite para poder reducir la anulación de campo y resistir la alta tensión aplicada. Frenado por inversión. Un motor síncrono polifásico puede llevarse rápidamente al reposo aplicando el método descrito en la siguiente sección. La excitación de CC se desconecta simultáneamente de la fuente de alimentación y se cortocircuita para así poder reforzar la acción de frenado. Un freno mecánico se aprieta por medio de un relé de frenado por inversión accionado centrífugamente que desexcita los contactores de inversión desconectando el estator de las líneas invertidas a medida que el motor se aproxima a la velocidad nula. Circuito y o forma de cambio de giro. La secuencia de fase de un estator polifásico cualquiera puede invertirse para cualquier propósito mediante el cierre de los contactos F o bien R mostrados en el circuito de potencia primario de la figura 5A. Esto puede conseguirse manualmente mediante el empleo de interruptores de tambor o de levas. También puede conseguirse automáticamente según se indica en la figura 5B, en la que los pulsadores se enclavan eléctrica y mecánicamente. El primero mediante contactos NC, R y F y el último mediante pulsadores de contacto dual. Los contactores de línea también se enclavan mecánicamente. Si existen otras operaciones independientes además de la inversión, tales como el frenado o el arranque con resistencia en los circuitos primario y secundario, deben de controlarse automáticamente. Es costumbre tener un contactor de línea independiente, M, para iniciar y controlar la secuencia como se indica en la figura 5C. Motor jaula de ardilla. Partes que lo componen. Un motor de inducción trifásico consta de dos partes principales, un estator estacionario y un rotor giratorio. El estator, figura 6, consiste en un armazón de acero que soporta un núcleo cilíndrico hueco compuesto de laminaciones apiladas. El rotor también se compone de laminaciones ranuradas. Estas se encuentran apiladas cuidadosamente para crear una serie de ranuras para el devanado del rotor. Son utilizados dos tipos de devanados de rotor: uno, devanados trifásicos convencionales hechos de alambre aislado y dos, devanados de jaula de ardilla. A su vez, el tipo de devanado da lugar a dos clases principales de motores: motores de inducción de jaula de ardilla y motores de inducción de rotor devanado. Un rotor de jaula de ardilla se compone de barras de cobre desnudo, un poco más largas que el rotor, las cuales se encuentran insertadas en las ranuras por uno de sus extremos. Los extremos opuestos se sueldan a dos anillos de cobre para que todas las barras estén en cortocircuito entre sí. Toda la construcción se asemeja a una jaula de ardilla, de donde es derivado el nombre. Principio de funcionamiento. Se considera una serie de conductores de longitud L, cuyos extremos se ponen en cortocircuito mediante dos barras A y B. Un imán permanente colocado sobre esta escalera conductora se mueve con rapidez hacia la derecha a una velocidad v, para que su campo magnético B pase a través de los conductores. Entonces se dan los eventos siguientes. 1. Se induce un voltaje E en cada uno de los conductores mientras el flujo pasa por ellos. 2. El voltaje inducido produce una corriente I, la cual fluye por el conductor debajo de la cara del polo, a través de las barras externas y regresa a través de los demás conductores. 3. Como el conductor que transporta corriente queda en el campo magnético del imán permanente, experimenta una fuerza mecánica. 4. La fuerza normalmente siempre actúa en una dirección para arrastrar el conductor junto con el campo magnético.
En un motor de inducción, la escalera se cierra a sí misma para formar una jaula de ardilla y el imán móvil es reemplazado por un campo rotatorio. Circuito y o forma de arranque y paro. El motor jaula de ardilla es el de construcción más sencilla, de funcionamiento más seguro y de fabricación más económica. Su único inconveniente es el de absorber una elevada intensidad en el arranque a la tensión de funcionamiento. El procedimiento más empleado para el arranque de motores trifásicos jaula de ardilla consiste en conectar el motor en estrella durante el periodo de arranque y una vez lanzado conectarlo en delta para que quede conectado a la tensión nominal. Circuito y o forma de cambio de giro. Para comprobar el campo magnético giratorio, se toma en cuenta el sentido de circulación de la corriente por las tres fases del bobinado. En él se observa que la resultante del flujo tiene el sentido de giro de las agujas del reloj, por lo que el rotor es arrastrado en el mismo sentido de giro. Cuando es necesario que el giro sea al contrario, sentido antihorario, basta con permutar dos fases de alimentación del motor, como se observa en la figura 9, con lo que el motor gira en sentido opuesto. Hay que tener cuidado de no permutar las tres fases, pues en ese caso el motor sigue girando en el mismo sentido. Conclusión. Es importante mencionar que los motores eléctricos poseen características que les permiten tener un sinfín de aplicaciones en el área industrial y de uso cotidiano. Por ejemplo, la mayoría de los motores monofásicos son de efecto térmico y sirven de protección contra sobrecalentamientos peligrosos provocados por sobrecargas, fallos en el arranque y temperatura excesiva. Por otro lado, los motores trifásicos del tipo jaula de ardilla, por su variedad de potencia y tamaño, son muy usados en la industria. De manera similar, el motor síncrono, al funcionar en sincronismo con el campo rotatorio, la velocidad de rotación se encuentra asociada con la frecuencia de la fuente. Como la frecuencia es fija, la velocidad del motor permanece constante, independientemente de la carga o voltaje de la línea trifásica. Por lo tanto, estas máquinas son usadas principalmente en la industria pesada. En el otro extremo del espectro de potencia se encuentran los motores síncronos utilizados en dispositivos de control y relojes eléctricos. A continuación se muestran las referencias utilizadas. Gracias por su atención.